Raquel Correa. Muy buenas noches. A menos ya de un mes de la elección presidencial y parlamentaria, esta no es franja. Esta es una entrevista en la cual tenemos que preguntar las inquietudes de la opinión pública y los personajes públicos contestarlas. Tenemos esta noche a don Enrique Kraus, vicepresidente del Comando Electoral de la Concertación, hombre de Patricio Elwin. Señor Kraus, ¿por qué usted renunció a la posibilidad de ser parlamentario cuando prácticamente su partido, el Demócrata Cristiano, puso a casi todos sus hombres en la primera línea como candidato? La verdad, Raquel, es que lo que renuncié fue simplemente una posibilidad, una perspectiva. Y en mi partido, como en el resto de los partidos de la Concertación, había que cumplir varias misiones. Una de ellas, muy determinantemente, es la de realizar el montaje de la campaña presidencial. En nuestro partido también hay quienes renunciaron a expectativas parlamentarias para organizar nuestra campaña parlamentaria. Ahora se dice que usted no solo renunció por acompañar a Patricio Elwin, con quien tiene una antigua relación como camarada y exalumno incluso, sino que usted, que fue ministro de Economía del presidente Frey y fue subsecretario del Interior del presidente Frey, estaría esperando o le habrían ofrecido, o sería el próximo ministro del Interior nada menos, si es que don Patricio Elwin triunfara en las elecciones. Yo le digo sinceramente que no, don Patricio Elwin no ha hecho ninguna clase de ofertas. Él tiene considerado, supongo, cuáles son las responsabilidades que le quiera asignar a cada uno de sus colaboradores. Pero conmigo, sinceramente, no me ha hecho ninguna proposición. Pero bien, sinceramente, cuénteme, cuando él le pidió que usted fuera su brazo derecho en la campaña, ¿qué le dijo? La verdad es que yo fui a conversar con él. ¿Ya? Yo fui a decirle que tenía una expectativa naturalmente muy potencial, que tendría que primero trabajar en el partido y luego en la confrontación electoral propiamente tal, de ser candidato a senador por donde yo había sido diputado. Y Patricio me dijo que él pensaba que yo le podía servir más en las tareas de la campaña, que eventualmente después en el gobierno podríamos ver, pero no me dijo no hay absolutamente nada, las circunstancias varían. Y yo le contesté, lo digo sinceramente, yo no tengo ninguna aspiración concreta. Mi aspiración concreta, y la sigo repitiendo desde hace muchos años, cada mañana, cada día que me afeito todos los días. Tenemos que recuperar la democracia. Ese es mi compromiso. Yo tenía 40 años cuando se desplomó la institucionalidad chilena. Hoy día tengo 56. Tenía 4 hijos. Hoy día tengo además 10 nietos. Entonces mi compromiso se ha multiplicado para recuperar la democracia para Chile. Eso A es lo que ver, estoy. uno de los problemas de la democracia y también de la dictadura es la seguridad. Si usted fuera, en el eventual caso de que fuera ministro del Interior, démosle esa categoría en una hipótesis, ¿cómo se las arreglaría para la seguridad interior? ¿Usted se negaría, por ejemplo, a dictar estados de emergencia? No, las circunstancias son las que van determinando. La excepcionalidad jurídica tiene que tener esa condición de ser absolutamente excepcional y ser condicionada por los hechos y absolutamente bajo el control político de quienes tienen la responsabilidad de dirigir el país. Señor Claudio, en ese mismo caso, ¿usted querría contar con una policía política tal como se tuvo en los gobiernos anteriores a este? Es decir, las policías políticas que existían en los gobiernos democráticos eran fundamentalmente policías de información y eran secciones fundamentalmente de la Dirección de Investigaciones que se dedicaban fundamentalmente al estudio de la situación política, recoger antecedentes y punto, no existían ni tareas de espionaje ni mucho menos de represión. De manera que la información es una tarea absolutamente necesaria en cualquier gobierno moderno. O sea, en pocas palabras, sí volvería a haber policía política. No, se llamó la PP que dependía de investigaciones. Yo creo que los guatones de la PP, como lo han conocido, no son reeditables. Yo creo que la experiencia, todo ha cambiado, todo ha evolucionado y todo ha evolucionado positivamente en muchos aspectos. Y entre otros ese tema, el tema Ahora de la información. hablemos del presente, porque estamos aquí en la parte hipotética del futuro, ¿cierto? Para nosotros no tenemos Kraus, ministro del Interior, esa es la hipótesis. No, eso. Sobre la otra hipótesis del triunfo de él, son dos hipótesis. Pero en todo caso, lo que yo quiero es que nos cuente usted como vicepresidente del comando y ha estado a cargo de la parte de la campaña. ¿Qué es lo que le resulta más complicado con su pupilo, con Patricio Elwin?
La verdad que con don Patricio yo tengo una muy buena relación personal. ¿Es dócil él o es porfiado? No, no es porfiado, es argumentador, es una persona que le gusta que se le considere. Por ejemplo, de repente yo he tenido problemas porque hemos planificado determinadas acciones sin considerar su opinión. Y a él le molesta eso, porque tiene una gran personalidad, a revés de lo que dicen que están él, yo creo que están absolutamente equivocados. A él le gusta que lo consulten y está muy dispuesto y escucha primero, pero en modo alguno es una persona que la cual se pueda disponer. Para programar la campaña, en la cual tienen ustedes que disponer muchas veces y tomar decisiones, ¿consideran el factor de edad? ¿Consideran ustedes que un Patricio Elwin es un hombre que tiene 70 años? Consideramos el factor humano. A eso me refiero, al cual quiero poner el es acento en la un factor la edad, pero también es un factor la enorme capacidad que tiene. Él ha recorrido el país desde Arica hasta Tierra del Fuego, lo ha hecho con un entusiasmo, con una capacidad de resistencia muy Pero grande. lo que yo pienso es que él viene saliendo de una campaña muy complicada al interior de la democracia cristiana, al interior de la concertación, y después se convierte en candidato a la presidencia de la República, lo cual es ya otra tremenda tarea, ¿no es cierto? Entre medio le organizan un viaje a Europa. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo resiste él ese training de vida que no es fácil para nadie. Él lo resiste muy bien, él no tiene ninguna clase de problemas, se realiza controles como lo realiza cualquiera persona del nivel de responsabilidad social que él tiene. Y ¿Se refiere a electros de esfuerzo? No, simplemente no se justifican porque ninguno de los indicadores además tiene un solo médico, además un compañero de colegio, viene desde San Bernardo, entonces él tiene una relación así, tiene buena salud. Muy buena. ¿Esta semana estuvo resfriado o qué? Estuvo resfriado porque, bueno, en Punta Arenas pronunciarse 8 o 10 discursos, yo creo que a cualquiera, ¿no es cierto?, le produce un efecto sobre la faringe, pero se superó rápidamente, estuvo un día y hoy día ya lo tuvimos de nuevo, incluso pronunciando un discurso muy significativo y muy importante para nosotros. El hecho de que Patricio Elwin no sea un experto en economía y su competidor más importante sí sea un experto en economía, ¿le cree a ustedes un problema extra? No, porque la verdad es que nadie en el mundo moderno, en que la cantidad de conocimientos que es necesario contar, ¿no es cierto?, es tan amplia. Hoy día no es la edad media, no hay enciclopedistas. Hoy día hay un concepto, ¿no es cierto?, globalizante de la responsabilidad política, y eso lo tiene sobradamente don Patricio, y él recurre con mucha frecuencia al apoyo y capta muy rápidamente lo esencial. Me interesa que entremos a un tema que es importante para la opinión pública, sé que a usted no le agrada, pero que es respecto al debate al cual se negó a asistir don Patricio Elwin, al nuevo debate con el Nambiche. A mí Raquel, no tengo Quiero saber problema. cuál es la verdadera razón por la cual Elwin rechazó definitivamente medirse con otro candidato a la presidencia en algún ante el sentido, país. usted, Raquel, fue un testigo muy calificado que nosotros podríamos invocar. Nosotros aceptamos la conveniencia de que se verificara un debate y vinimos a este canal. Y yo creo que se arma tanto revuelo alrededor del debate que creo que tendría muy buen rating que se repitiera ese programa y que el público pero yo no creo diga, que hubo muchos temas que sí quedaron sin tocarse en esa oportunidad. Fundamentalmente por parte del señor Luis. Yo me refiero... La agresividad del señor Luis, que eludió y que en el pronunciamiento y que agredió y que transformó eso en un espectáculo de televisión agresiva. Él está condicionado por una serie de circunstancias que los técnicos dicen que el candidato que va perdiendo tiene que colgarse del candidato triunfador. Entonces, a nosotros, a don Patricio Elwin, a nosotros nos interesa mucho utilizar este medio como un elemento de pedagogía política, de pedagogía electoral. Pero en todo caso, en ese programa, por razones de tiempo obvias, y porque había que tener un cierto timing, un cierto tiempo para tratar los temas, se dejaron algunos temas de fondo de tipo programático para una nueva oportunidad que no va a haber confrontación. Pero Patricio va a venir a este canal. Sí, pero... Y va a ser enfrentado por los periodistas, que son los grandes mediáticos. Una de las razones que él dio para no venir a un enfrentamiento nuevo con Vichy fue problemas que se lo consideraba como perder tiempo, que tenía mucho que hacer. Entonces, la pregunta, me permite, la pregunta es, ¿por qué tiene tiempo para venir a enfrentar a periodistas y no tiene tiempo para enfrentar a un candidato a la presidencia? Porque el tiempo no solo es la disponibilidad, sino el aprovechamiento. Venir a una situación en que lo que se pretende, más que
construir, es intentar destruir al adversario. No transmitirle a la gente el pensamiento positivo, el sentido real de la... ¿Esa es la impresión que tiene usted de que fue la actuación del debate? Yo creo que tendría que revisarlo. Absolutamente. Por eso nosotros nos sugerimos a don Eduardo Cristi, ¿por qué no lo transmite de nuevo? Y el país ahí se va a imponer de cuáles fueron las real de la... Esa es la impresión que tiene usted de que fue la actuación del debate. Yo creo que tendría que revisarlo. Absolutamente. Por eso nosotros nos sugerimos a don Eduardo Cristi, ¿por qué no lo transmite de nuevo? Y el país ahí se va a imponer de cuáles fueron las condiciones y circunstancias en que se realizó ese debate. Sinceramente, las condiciones y circunstancias las conoce todo el país, las condiciones de ganitidad. Pero yo no quiero seguir en eso. Me interesa preguntarle si usted sinceramente, como jefe, como vicepresidente del comando, si usted lo considera sinceramente que este problema, esta duda, este asunto que quedó pendiente, no perjudica la imagen de su candidato. No, nosotros estamos seguros que no. Primero porque el tema del debate es un tema que, por todos los focos que tenemos en el país, no es un tema muy determinante en la opinión pública nacional. Segundo porque Elwin vive en debate. Elwin vive enfrentando la opinión de la gente. Elwin vive reuniéndose con ella. Fíjese que los actos finales de la campaña de Elwin no son simplemente concentraciones. En muchos casos nosotros vamos a hacer... Usted y la opinión pública saben muy bien que un debate por televisión como ese, que fue muy importante y que tuvo un rating que significó más de 6 millones de espectadores, es incomparable con todos los estadios nacionales, con todos los estadios del país, con todas las calles y plazas. No cabe duda, si yo creo que hay otro tipo de programas que tienen, otro tipo de programas distintos, naturalmente, sin contenido político, que también tienen un alto rating, pero no es en función de la formación e información que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros lo que nos interesa es el mensaje constructivo. Ahora, a propósito de encuentros, también hay otro encuentro que ha dado mucho que hablar, que fue a raíz de lo que usted dijo, cuando se le estaba preguntando precisamente lo que le estoy preguntando yo hoy día del debate presidencial, que usted dijo que hacía un desafío para que se hiciese un debate, o se hiciese un encuentro en la población La Victoria. Y eso fue interpretado como que se estaba proponiendo. Usted no es una persona cualquiera, tiene una responsabilidad de primera magnitud en la campaña, estaba proponiendo un debate presidencial en La Victoria. Y es que las personas que leyeron eso en el comando de Vigi también son de muy buen nivel, tienen cierto dominio del idioma español, y como lo tiene el propio periódico que informó de esto, y categóricamente el titular, el subtitular y el contenido de la información dicen que yo he sostenido de que Elwin no va a ningún debate televisivo, y en cambio los emplazo al comando, y así lo titula el periódico, los emplazo que tengamos un debate. La verdad es que la frase suya fue reproducida textualmente en el periódico al que usted se refiere, que es el Mercurio, fue reproducida también en el diario La Época, y la frase suya textual fue: nosotros hacemos una campaña chilena para los chilenos, los desafiamos a un encuentro en la población La Victoria, para que allí vaya la televisión. Entonces, la verdad es que, al menos, no sé si usted reconoce que su expresión es un poco equívoca, porque cuando usted dice, nosotros hacemos una campaña, los desafiamos a un encuentro, claro, ¿era usted con Barahona? Era el comando al comando, así lo dice el titular de la información. Sí, pero no lo dice su frase. Nosotros, primera persona del plural. Sí, claro. No es Elwin de Por eso le pregunto, ¿era usted con Barahona lo que era eso? Era el comando con el comando. Yo creo que sería muy útil que los comandos se enfrentaran, y cuando yo hice la elección a La Victoria la hice con un gran respeto, porque tengo una gran consideración por lo que es la población de La Victoria, y por eso, cuando es muy importante y muy significativo a mi juicio desde el punto de vista de la capacidad de gobierno que representa don Patricio Elwin, es que don Patricio Elwin va y lo recibe la población La Victoria, lo recibe sin problema, y en cambio el señor Vigi tiene que ir a escondidas, tomarse una foto y escapar. Yo estoy entrevistando a Enrique Krauss sobre Patricio Elwin. Me interesa seguirle preguntando a usted. En la campaña del no, el año pasado, la concertación contó con asesoría de expertos extranjeros. Yo quiero saber si ahora ustedes tienen también asesoría, ayuda presente o a larga distancia de expertos extranjeros en marketing, en hoy día don Pablo Barahona, que está, yo creo que realmente está en un estado febril. Yo creo, no sé si el doctor González lo podrá atender, pero a mí me parece que realmente está llegando a niveles que son serios, ¿eh?
hay una especie de mitomanía que es bastante peligrosa. ¿A qué se refiere? Me refiero a que hoy día don Pablo Barahona hizo mención de que nosotros teníamos un listado de expertos norteamericanos contratados. Fíjese que eso es, yo le repetiría una expresión que debiera sonar grata al señor Barahona, porque era la que utilizaba don Jorge Alessandri. Falso de falsedad absoluta. No estamos trabajando con ningún experto norteamericano, ni neozelandés, ni africano, ni asiático, ni de ningún. Pero en la campaña del no sí lo hicieron concretamente. Yo entiendo, ¿qué tendría de malo? No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Por eso, Raquel, que yo creo que esta es una deformación que se les produce. Primero porque eso es absolutamente falso. Nosotros no estamos trabajando la campaña de Patricio Aylwin, categórica y rotundamente, como siempre lo he expresado. No trabajamos con ningún experto ni asesoría extranjera. Hacemos una campaña, como usted leía, hecha por chilenos a la chilena, pensada en español y escrita en chileno. Ahora, segundo, perdona, porque este es un tema muy importante, porque se crea la mitomanía. Fíjese que esto es un sofisma político, que a mí me parece gravísimo, porque yo creo que en política hay que operar de acuerdo con cierta ética, y la ética responde a la verdad. El señor Barahona y yo tenemos un compromiso con la verdad. Tenemos un compromiso con la verdad porque ambos tenemos una misma posición. El candidato de él es agnóstico, pero Barahona no lo es, y yo tampoco. Y en consecuencia tenemos que seguir a la verdad. Con la verdad es un asunto ético. Por eso le digo que falto de ética, cuando él toma como único fundamento, aparte de decir que según una información de prensa, transmitió hoy día, este programa que estamos haciendo nosotros lo pudo transmitir hoy día, lo cual me parece ya un acto... Debe ser un error de un diario. O un milagro faltoso. Me permite, señor Barahona... No, pero es que yo quisiera decir... Perdón, señor Barahona, mire, me llevo a confundir. Señor Kraus, me permite... No me molesto, Quiero hacerle un alcance. Para la campaña del no, sí estuvieron, ¿no es cierto?, expertos extranjeros. Así me dijeron, yo no estuve en la campaña del no. Frank Crick, Annie Vance, Jack Walsh, Peter Hart, Glenn Govan. Yo quiero saber, de estos que yo le acabo de leer, y hay otros nombres, hay dos, que el señor Hart estuvo nuevamente en Chile en julio de este año. No tengo idea porque... Y el señor Glenn Govan estuvo en octubre de este año. No tengo la más mínima idea porque yo no los he visto. Ni siquiera le diría que me podrían hacer una rueda y no los conozco. Correcto, no los conozco. Y entonces no han venido a Chile, no trabajan con nosotros. Fíjese que, y esto es lo que yo creo que hay que llamar la atención, porque yo creo que la política moderna es una política de imágenes, pero las imágenes tienen que responder a la realidad. El sofisma político, que yo creo que es falto de ética, es venir a tomar una información del New York Times, creo, de el octubre del 88, y allí dice, lo cual es cierto, que estos caballeros, no sé en qué niveles, porque yo no tuve el honor de trabajar, de tener un papel organizativo en la campaña del no, estuvieron trabajando aquí en la campaña del no, y entonces se toman de pie en eso para sostener que están ahora. Eso es falso absolutamente, y no es malo que estuvieran. Su respuesta definitiva es que ellos no están trabajando en la campaña. Lo que sí es cierto es que aquí en este mismo programa, en informaciones de cable, en informaciones procedentes de Londres, que el Observer lo señala, es que los expertos de la señora Thatcher están asesorando con una imagen de agresividad thatcheriana al señor Bishop. Lo dice la prensa. Ahora, y eso es lo grave, la agresividad thatcheriana. Sigamos en búsqueda... Y no quiero decirle el damo de hierro, sino que digo la agresividad thatcheriana. Sigamos en búsqueda de la verdad. Este viaje a Washington que usted hizo, se dice, y por eso quiero confirmarlo yo con usted honestamente, que usted viajó, que llevó el video del debate presidencial y que expertos allá le dijeron que a don Patricio Aylwin no le convenía y por tanto no debía repetir la experiencia. Mire, efectivamente, yo primero que nada tengo que decirle que realmente no me cabe duda que por todas las informaciones que se van entregando, que este viaje fue seguido por algo, ¿no? Porque ya hay unas descripciones casi... No, yo no estoy nada más que preguntando respecto al video. Le digo, respecto del video, efectivamente, yo llevé una copia del video. Se la llevé a unos amigos chilenos que tenemos allá. No conversamos, hay muchos chilenos, hay chilenos que se reunieron con Fox, nosotros hicimos incluso una comida en que se reunieron recursos para la campaña de Patricio Aylwin. Ningún experto extranjero la vio, ni nadie nos ha dicho ni nos ha sugerido ninguna rectificación sobre el particular. Perfecto, usted contesta la pregunta entonces. Ahora quiero pasar a otro tema. Usted como antiguo demócrata cristiano, ¿tiene alguna aprensión respecto al apoyo electoral del Partido Comunista Patricio Aylwin? ¿Le gusta a usted, con una mano en el corazón, que con una mano en el corazón le digo que no? ¿Lo rechazaría? No lo rechazo. No lo rechazo porque por dos razones. Primero,
medida que el Partido Comunista se meta como se está metiendo, ¿no es cierto?, en la construcción desde su punto de vista, sin ninguna clase de acuerdo con nosotros, sin ninguna clase de compromiso, pero se meta en la legalidad democrática que a nosotros nos interesa construir, yo creo que es preferible tenerlos muy al frente y que la experiencia, por lo demás, de los últimos días lo demuestra, se van a ir jibarizando cada vez más. Yo le pregunto respecto a si rechazaría el apoyo del Partido Comunista, y en realidad parece absurdo porque nadie rechaza apoyo, pero en esta misma mesa, ocupando esa misma silla, Pablo Barahona, el jefe de la campaña de Vigil, yo le pregunté si él aceptaría, pediría o rechazaría el apoyo de Avanzada Nacional, y él me dijo taxativamente lo rechazo. Claro, eso es un problema de él. Yo me supongo que a lo mejor Avanzada Nacional no lo está apoyando. Ahora, parece que no, parece que están con otro candidato. A propósito de apoyo, señor Kraus, ¿usted siente que los socios de la concertación están siendo leales con ustedes en la campaña electoral parlamentaria? Mire, distingo, la campaña presidencial es absoluta y No, total. sí, muy clara. Campaña electoral no escribo la respuesta. Yo creo que en la campaña parlamentaria se producen situaciones de confrontación que me parecen que son muy explicables y muy naturales atendido la legalidad impuesta, que lleva a la confrontación, porque si realmente hubiéramos tenido una legislación electoral democrática, no habríamos tenido que forzar esta clase de situaciones. Y entonces, así como hay situaciones en que hay candidatos del PPD que se integran en su trabajo electoral con el Partido Comunista, también hay candidatos del PPD que trabajan con la democracia cristiana. Es una situación que está en función de realidades muy específicas. Y es más, ¿Me podría poner un caso concreto de alguna senatorial o diputación en que esté el PPD, habiendo candidatos del país trabajando por un candidato demócrata cristiano? Mire, yo le diría, por ejemplo, en el caso, la verdad es que el panorama de las candidaturas parlamentarias se pierde un poco, porque hay que vender mapas así para saber todas las ubicaciones. Yo entiendo, no sé si sé que por ejemplo el PPD tiene muchos comités con Gutenberg, y ahí hay candidatos, ¿no es cierto?, no del PPD, pero hay candidatos a senadores del país. Pero ha país. habido denuncias de sus propios camaradas, de su propio partido, en relación a que el PPD está... Así como me pregunto usted, con la mano en el corazón respecto al apoyo comunista, con la mano en el corazón le diría que a mí me habría gustado que hubiéramos tenido una situación mucho más clara en esa materia, pero me explico cabalmente. Y le señalo que, por ejemplo, y también debe preocuparles a otros, que hay, particularmente en el sur, candidatos de Renovación Nacional que tienen comandos con Elwin, candidatos del Partido del Sur que tienen comandos con Elwin. Esas son situaciones que se van produciendo. Habrá otros que le tengan que pedir a usted que ponga los ejemplos concretos, ¿no es cierto? En todo caso, quiero seguir con el rodaje de mi propia entrevista, porque en este caso yo decía del apoyo de la izquierda a la izquierda más extrema, tiene no solo denunciantes de su propio partido, sino que, por ejemplo, tengo aquí una frase de Luis Pascal, vicepresidente del país, una del Partido Comunista, Partido Socialista Almeida, a la izquierda cristiana, dijo específicamente: existe un pacto entre país y PPD de apoyarse respectivamente en aquellos distritos y circunscripciones senatoriales donde uno de ellos no lleva candidato. Sin duda. O sea, esto es público, esto es uno de los elementos que se refieren cuando hablan del pacto secreto. Sí. No, eso no es un pacto secreto, es un pacto público, como usted mismo lo está diciendo. O sea, aquí no hay pacto secreto, aquí lo único secreto que va quedando son las leyes secretas, que caramba, que es importante. Sí, pero no hay ningún pacto público respecto a que la gente del PPD que está en la concertación se apoye con candidatos del país, incluso con los que no están. Pero yo entiendo que se ha dado a conocer, y yo creo que es un hecho lamentable. A mí me habría gustado que realmente la concertación se hubiese jugado exclusivamente con los candidatos de la concertación y no hubiesen habido estas situaciones tangenciales, pero me las explico por la confrontación, porque aquí estamos todos, ¿no es cierto?, muy lealmente comprometidos en la fórmula presidencial de Patricio Elwin, pero también cada uno quiere tener sus diputados y senadores. Me interesa, respecto a la campaña presidencial, los recursos. El otro día, Sebastián Piñera, candidato a senador por Santiago, decía que una senatorial por Santiago cuesta entre 100 y 200 millones de pesos. Usted hace un tiempo decía que una presidencial cuesta alrededor de 750, no era lo que cuesta, sino que lo que ustedes planificaban gastar. Claro. 750 millones de pesos. Quiero saber si le están llegando esos recursos, ¿de dónde? Mire, la verdad es que nosotros, yo hago un distingo, ¿no es cierto?, cuando es el presupuesto de gastos y
cuáles son las perspectivas de ingresos. El presupuesto de gasto es ese y de repente es más, porque la presión, ¿no es cierto?, por realización de actos y extensión de giras y mayor cantidad de afiches, etcétera, etcétera, nos va excediendo. Pero ese es un campo. El otro es el del flujo de ingresos. El flujo de ingresos, se lo digo, realmente nosotros fundamentalmente contamos con el endeudamiento bancario. A eso hemos recurrido. Hay varios bancos que han tenido la confianza de que adherentes de la campaña de don Patricio tienen la condición de sujetos de crédito y nos han prestado plata. También hemos obtenido apoyos de distintos sectores en Chile. No hemos interesa recibido de mucho afuera. saber si desde el extranjero, ¿cuál es su criterio al respecto? Porque Mira, pueden no haber recibido, pero ¿cuál es su No, criterio? a mí hago varios distingos. Primero, no me gusta. Y yo te diría que una de las grandes tareas de la futura democracia es establecer claridad respecto al financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos. Yo creo que en eso hay que Ya, hacerlo pero a usted muy no le transparente. gusta recibir No me dinero gusta, pero las de forma condiciones, directa en y que están, indirecta. las condiciones en que se está dando la campaña no nos permiten, y si pudiéramos, si encontráramos algún donante extranjero, yo le diría sinceramente que no le haría asco. Lamentablemente no existe. ¿Ah? Lamentablemente no ¿Qué pasa existe. con la democracia cristiana Se han internacional? portado mal, se han portado mal. ¿Ah? La verdad es que nos habían prometido apoyos y qué sé yo, pero hasta ahora solo cartas de adhesión al camarada Elwin y punto. ¿Ah? De manera que estamos No van a aquí hacer lo mismo rascándonos. después si es que el camarada Edward sale elegido presidente y porque todos los estos son apoyos problemas, ofrecidos. estos son problemas de partido, no problemas de gobierno. En cambio los gobiernos demócratas cristianos o no demócratas cristianos, los gobiernos occidentales, bueno, la gira de Elwin, la presencia de Foxley, la misma presencia mía. Yo no fui a exhibir el video a Washington. Yo fui enviado por don Patricio Elwin a entrevistarme y además andaba con Genaro Regada, a entrevistarme con autoridades de la administración norteamericana para ir preparando las condiciones políticas del gobierno de Patricio Elwin. Eso ya va a ser tema para otra ocasión. Todavía tenemos un mes para seguir conversando sobre estas materias. Un millón de gracias. Continúa disfrutando Rey. El ayer y hoy. La estabilidad de la próxima democracia depende en gran medida del éxito o fracaso económico que tenga el gobierno siguiente. En el país hay tres factores fundamentales para que esto resulte o se hunda: los empresarios, los trabajadores y las políticas gubernamentales. Hoy vamos a conversar con uno de los pilares fundamentales de este éxito o fracaso futuro: la voz de los empresarios. Tendremos hoy día aquí con don Manuel Feliú, presidente máximo de los empresarios chilenos. Un hombre que lleva mucho tiempo dirigiendo empresarios. Primero fue dirigente de su propio gremio de los mineros y ahora es el dirigente máximo de la Confederación de la Producción y del Comercio, que agrupa a agricultores, banqueros, mineros, constructores, bancos y finanzas, y la Sociedad de Fomento Fabril, que es el mundo industrial. Yo le quiero preguntar a usted, que conoce bien a los empresarios y con quienes acaba de reunirse en ENADE 89, si los empresarios están muy asustados. Buenas noches, Raquel. Fundamentalmente, yo siempre digo que los empresarios, si bien es cierto que podemos tener temor frente al riesgo de algunas actividades que desarrollamos o desempeñamos, normalmente estamos acostumbrados a este tipo de cambios. Pero hace años que no hay cambio. Y ustedes pueden haber estado muy tranquilos con una situación que les creaba ventaja. Yo creo que han habido cambios en estos años, a pesar de que usted diga que hace años que no hay cambios. Viendo los cambios Probablemente cambios políticos, cambios de gobierno, durante 16 años no han habido. Pero en Chile han habido cambios muy profundos y cambios estructurales, que son los que han permitido que en esta época nosotros tengamos un desarrollo que no tienen otros países de América Latina. Yo creo que es importante para los chilenos. Pero ahora, señor Felipe, cuando yo estoy preguntando por el temor de los empresarios, estoy pensando en el próximo cambio de gobierno. Y a eso quiero que nos remitamos. Usted, que conoce bien las inquietudes de los empresarios y que tiene sus propias inquietudes, quiero saber, sinceramente, ¿ustedes tienen miedo del cambio? ¿Tienen miedo a la democracia? Primero, creo que los empresarios
nuestra actividad nos desempeñamos mejor en democracia. La democracia consolida los procesos de crecimiento del sector empresarial. Y eso ha pasado en todas partes del mundo, donde hay una democracia estable y participativa, donde los organismos intermedios tengan la posición que deben tener en una sociedad en que se comparten los intereses. En ENADE, acabamos de hacer esta reunión de ENADE que terminó recién hace pocos días atrás, los empresarios hicimos encuestas, las hacemos todos los años, y esas encuestas señalan qué es lo que nosotros visualizamos para el futuro. Y la verdad es que en este año los empresarios hemos visualizado un país en crecimiento, un país en equilibrio, un país que no obstante que hay un cambio político importante como un cambio de gobierno, nosotros no vemos como se veía antes. Yo diría que no hay una situación dramática, que Chile no está enfrentando un cara o sello como en otras situaciones, en otras elecciones. Hemos cambiado mucho, creo, en los últimos años en el país y en consecuencia hoy nosotros no visualizamos que nos estemos jugando al todo o nada en un cambio político. Creo que esto se debería fundamentalmente... ¿Usted piensa que no hay situaciones dramáticas que temer? Porque estamos hablando con los empresarios, pero resulta que los empresarios no forman parte de este país. Y para contarle muy directamente, señora Raquel, la verdad es que no hay situaciones dramáticas. No hay por una razón muy simple. Pero ustedes porque aquí hemos cambiado, en Chile hemos cambiado, han cambiado los chilenos, hay un cambio de mentalidad y el mundo ha cambiado. El mundo ve hoy día cosas tan importantes, ¿no es cierto?, como que no se visualizaba jamás que iban a ocurrir y están ocurriendo. Y esos cambios son importantes también dentro de Chile. Pero usted reconoció el otro día en una entrevista que le leí, en una declaración suya, que no tenían miedo, pero que sí estaban preocupados, que había preocupación. Yo le quiero preguntar, señor Feliz, derechamente, si su preocupación de los empresarios, deriva de que ustedes piensan de que va a ganar Patricio Aylwin. No, no es esa la preocupación fundamental, porque nosotros consideramos que la democracia es justamente la alternatividad en los gobiernos. Ningún gobierno es dueño por toda la vida del gobierno, y en consecuencia la democracia se identifica con la transitoriedad de los gobiernos. Todos los gobiernos son necesariamente transitorios. De manera que no podemos tener temor de un gobierno. Lo que pasa es lo siguiente, que en las encuestas que se hicieron en ENADE hubo dos asuntos que son preocupantes. Se identifica con un gobierno diferente al actual un mayor incremento de la inflación. Y también se identifica un mayor incremento del gasto público. Son las dos cosas que los empresarios visualizan. Sí, pero ahí en la propia ENADE, en los pronósticos para el año 90, se planteaba una inflación de 22.7, fue lo que los presagiaron los casi 1000 empresarios o más que estuvieron allí, pero en cambio un Producto Geográfico Bruto del 4,5%, que es bastante, sí, bastante similar al actual, o sea, no es bastante similar al actual. En realidad nosotros hoy día estamos creciendo a nivel de 8.5, 8% este año, que en consecuencia, lógicamente es difícil mantener este crecimiento en el futuro, muy difícil, pero evidentemente que no es igual el crecimiento que se pronostica hacia adelante. Claro, un crecimiento que nos permite salir de su desarrollo. Los crecimientos tienen que ser promedios, ¿no es cierto?, a algún tiempo, porque durante este propio gobierno hubo un año que el crecimiento fue menos 14%. Bueno, en este gobierno, durante los 16 años de este gobierno, solo durante 3 años ha habido un problema en el crecimiento. 13 años ha sido de crecimiento. Y yo creo que eso es importante, y eso es lo que nos ha permitido también tener estos resultados que estamos hoy día viviendo los chilenos. ¿Usted le pone un 7 al gobierno en su gestión económica? Mire, yo no le pongo un 7 a nadie, porque tenía un profesor que decía que el 7 era para Dios solamente. Un 6, la verdad, yo la verdad es que creo que el gobierno ha sido muy eficiente en muchas cosas, pero también ha cometido errores. Y ha cometido errores que han hecho problemas, que han producido problemas graves, como por ejemplo el tipo de cambio fijo durante 39 meses. Ese fue un efecto que no fue colateral, fue tremendamente directo, nos produjo un gran impacto. Pero usted, el general Pinochet, el otro día, al cerrar ENADE, en su discurso usted le agradeció, lo felicitó. Yo quiero preguntarle si usted piensa que los trabajadores también le pondrían tan buena nota al gobierno en su gestión económica. Yo creo que ahí no estoy seguro de lo que van a hacer los trabajadores. No estoy en el caso de ellos, ni puedo actuar por ellos, porque no represento a los trabajadores, represento a los empresarios. Y en consecuencia, si usted me permite, habría que preguntarle a los trabajadores qué es lo que piensan de esto. Claro, pero entre los agentes productivos, ¿no es cierto?, entre los agentes Pero yo creo realmente que el gobierno ha sido muy eficiente en muchos campos, en muchas áreas,
y en consecuencia merece que se le felicite cuando termina. ¿No es cierto? Ahora que estamos volviendo a reconocer ciertos hechos, yo creo que es importante que nosotros felicitemos al gobierno por lo que ha hecho. Yo le quiero preguntar también si usted cree que si a la derecha económica o al empresariado, que para algunos son sinónimos, para otros no les gustaran los cambios en el futuro gobierno, volverían a golpear las puertas de los cuarteles. Primero, tengo que decirle que no hay una identificación entre la derecha económica y el empresariado. Hay una diferencia muy notable entre lo que es el empresariado y lo que se denominaba derecha económica en el pasado. Creo que el empresariado en este último tiempo, y así lo señalan las encuestas por lo demás, hoy día tiene un reconocimiento público importante. La gente reconoce la necesidad de tener empresarios eficientes, empresarios que están involucrados en el desarrollo del país y que están absolutamente responsables de sus actos. ¿Ha mejorado la imagen de los empresarios? Ha mejorado, notablemente, porque así lo dicen las encuestas. Y ha mejorado, yo creo, con razón, porque hoy día los empresarios no tienen ningún privilegio. Pero si no les gustara, porque los empresarios no tienen ningún privilegio, pero sí tienen mucho poder. Y por eso, ¿no es cierto?, yo decía, son como unos pilares del éxito que tenga la democracia futura. Si al empresariado chileno no le gusta el gobierno, el empresariado chileno puede mover de alguna manera los postes que sujetan el edificio. Eso es lo que yo quiero preguntar y se lo preguntaba en forma más directa. Pero fíjese, señora Raquel, que nosotros, en la historia de Chile, no es efectivo que los empresarios golpeen la puerta del cuartel. La verdad que fue muy directo cuando defendimos los derechos fundamentales que creíamos que eran los lógicos de este país en la época de Allende. Y no golpeamos puertas de cuarteles, sino que fuimos directamente al enfrentamiento. Hicimos paralizaciones, hicimos una serie de actividades importantes para poder producir un hecho que a nosotros nos parecía relevante. En un momento determinado el país vivió una ilegalidad muy grande de parte del gobierno y nosotros evidentemente defendimos nuestros derechos. Pero yo pienso que eso no es una actitud, ¿no es cierto?, que vaya a ser por el hecho de que a nosotros nos vaya mal. Vamos a ir a golpear la puerta de los cuarteles, eso jamás lo haríamos. O sea, porque creemos en la democracia, nosotros creemos en y ahora eso me interesa mucho, si su compromiso como hombre, como empresario, como chileno, es mayor con la democracia o con los propios intereses muy legítimos de los empresarios. Mi compromiso es con Chile, primero que nada como ser humano, como persona y como chileno. Mi compromiso es con el país. Mi compromiso es con la democracia, efectivamente, porque considero que esta es la mejor forma en la cual podemos desarrollar actividades y prosperar todos. Y por supuesto, dentro de esto, mi compromiso, ¿no es cierto?, es defender los intereses y las aspiraciones de los que me eligieron para ser presidente de la Confederación. De manera que ese es mi compromiso. Ahora, usted piensa, porque varias veces ha estado rozando un poco el tema, si se puede conciliar libertad política con libertad económica, que ese es un tema interesante y profundo, sobre todo en un país del cual llevamos 16 años con bastante libertad económica y no libertad política. Bueno, yo escribí un libro sobre esto. Y la verdad es que yo creo que se puede conciliar. Y creo que los países que han logrado el desarrollo es porque han logrado conciliar el desarrollo económico y la libertad económica con la libertad política y el desarrollo de la democracia. Creo que eso ha ocurrido y ocurre en países, ¿no es cierto?, tanto de Europa como Estados Unidos o Canadá o países de Asia también, en que han logrado conciliar estos dos aspectos. En el pasado nosotros no logramos conciliar esto. Con un Estado estructuralista que prácticamente era el dueño de las personas dentro. O sea, usted dice que antes había libertad política pero no había libertad económica. Teníamos esa alternativa. Logrado conciliar estos dos aspectos. En el pasado nosotros no logramos conciliar esto. Con un Estado estructuralista que prácticamente era el dueño de las personas dentro. O sea, usted dice que antes había libertad política pero no había libertad económica. Teníamos esa alternativa. Hemos vivido 16 años y hemos logrado la libertad política y la libertad económica. Y ahora vamos a un paso importante para los chilenos, que es la libertad política. Esta libertad política depende mucho de los políticos, que son los que tienen, ¿no es cierto?, la responsabilidad mayor de hacer eficiente esta libertad política. Volviendo al empresario, después vamos a hablar un poquito de política. ¿Piensa usted que este modelo económico que usted celebra pudo haberse llevado a cabo con libertad política? Probablemente pudo llevarse a cabo. Efectivamente yo creo que se podía llevar a cabo, pero creo que en América Latina es muy difícil. ¿Y sabe por qué le digo? Y me va a disculpar que tenga que hacer una lecuración sobre el tema, pero yo creo que en el mundo los países que han logrado desarrollo han sido aquellos que de alguna manera primero han tenido problemas muy profundos
que los han llevado a crisis prácticamente sin salida. La guerra mundial en Japón, el problema de China con Taiwán, el problema de las guerras de Corea, el problema de la guerra mundial, Alemania y Francia, problemas profundos, estructurales, tremendamente complicados para estos pueblos que prácticamente los metió en el fondo de un pozo. Luego, gobiernos fuertes dentro de estos países, muy fuertes. Japón lleva 45 años con un mismo partido político gobernando. Bueno, Corea tiene a los militares gobernando y los tuvo muchos años. Bueno, Singapur tiene un solo gobierno del año 1957. De Gaulle en Francia, Adenauer en Alemania. En los cambios estructurales en Chile lo hizo un gobierno militar, el gobierno del general Pinochet. Tal vez hay un solo país que ha logrado estos cambios en acuerdo, en democracia y en gran acuerdo. Y ese país es un país que no era caracterizado por ser muy cuerdo en materia de manejo político. Me refiero a Bolivia. Bolivia ha logrado, por un gran acuerdo de entendimiento nacional entre las fuerzas de oposición y de gobierno, un cambio estructural muy profundo y muy grande. Pero en todo caso, yo le preguntaba respecto a la situación en Chile, porque la sindicalización tuvo una cantidad de limitaciones, no podían elegir a sus dirigentes. La huelga estuvo prohibida durante un periodo importante, los salarios congelados durante un periodo importante. Entonces se decía es una economía como de pizarrón, como de laboratorio, en el cual, por supuesto, los empresarios eficientes produjeron y salieron adelante y tuvieron éxito. Otros quebraron. El cambio estructural lo pagamos todos los chilenos. ¿Quién cree usted que lo pagó más duramente? ¿El empresariado, la clase media? Bueno, si uno, por ejemplo, le pregunta a un empresario que quebró y que quedó sin ningún recurso, porque tuvo que todo lo que tenía lo enfrentó con la quiebra, con la falencia económica o la insolvencia, y no solo quebró desde el punto de vista económico, sino que también moralmente, ¿no es cierto?, y hasta socialmente tuvo problemas. Evidentemente que esa persona cree que le ha pagado muy duramente el cambio estructural. Y en Chile ha habido miles de empresarios quebrados, ¿no? Ahora, evidentemente que desde el punto de vista económico son más los que han tenido que soportar el problema del cambio estructural. La gran masa de chilenos, los más pobres, no los muy organizados, porque evidentemente los que tienen organización, como los sindicatos o los mismos gremios empresariales, tienen voz para defenderse, tienen organizaciones para defenderse. La gente que no tiene organizaciones para defenderse y que no tiene cómo hacer expresar su opinión y su voz, porque no tiene representantes, y sobre todo en un gobierno militar en que no había poder legislativo, evidentemente que ha pagado muy duramente eso. O sea, usted en el periodo pasado, el año pasado, estuvo por el sí a Pinochet y consideró la derrota, me lo dijo a mí misma, como un enérgico latigazo de los jóvenes, de las mujeres y de los asalariados de bajos ingresos. ¿En qué medida cree usted que esa situación ha cambiado desde octubre del año pasado hasta ahora en el país como para que se pudiera, según eso, elucubrar quién va a ser el próximo gobierno? No, yo no creo que haya cambiado mucho porque evidentemente que el desarrollo no es una cosa de un día para otro. En consecuencia, la situación de octubre, esta parte en materia electoral, no ha cambiado mucho. Sigo insistiendo y creo que no hay duda que el presidente Pinochet era un gran candidato desde el punto de vista del plebiscito, sacó el 43% de los votos. Y ahora, hablando de candidatos, ¿cuál programa presidencial le satisface más a usted como empresario? ¿El de Vigil, el de Elwin o el de Errázuriz? La verdad que enfrentado a los tres programas, yo diría que el que me da mayores tranquilidad, porque veo que es posible enfrentarlo con éxito, es el que maneja el candidato señor Vigil. En el programa de la concertación, lo he hecho muchas veces, veo muchas ambigüedades, veo muchas fuerzas encontradas, veo mucha, de nuevo, acción del Estado, se cree poco en las personas, veo muchas comisiones que se van a crear, veo un aumento del gasto público. Para mí es peligrosísimo el aumento del gasto público. Quiero hacerle una pregunta ligada con la anterior. Usted dice que el que más le satisface es el de Vigil. Ahora yo quiero saber cuál cree usted, porque ustedes tienen también muy buena fuente de información, que va a ser el gobierno que va a triunfar. Yo creo que hasta la fecha, ¿no es cierto?, la información nuestra la dan las encuestas, que son públicas. Y evidentemente que hoy día las encuestas señalan en forma muy clara que tiene mayor opciones el señor Elwin. A ver, ¿cuál sería, en caso de que triunfara el señor Elwin, cuál será el rol que van a jugar ustedes? ¿Ustedes están concertados? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Cómo van a enfrentar el gobierno? ¿Van a colaborar con el gobierno? ¿Van a hacer oposición? ¿Cuál es la actitud? Mire, nosotros la verdad es que colaboramos con lo que hacemos.
nosotros no estamos pidiéndole hoy día, ni estamos enfrentando nuestra acción empresarial, golpeando las puertas del gobierno como era antes. Hoy día tenemos una gran independencia frente al gobierno y en consecuencia, ojalá el gobierno se meta poco con nosotros y nosotros nos metamos poco con el gobierno. Nosotros nos dediquemos a lo que sabemos hacer y que lo hacemos normalmente bien y que se ha demostrado que lo hacemos bien, que es hacer crecer al país creando riqueza, creando puestos de trabajo. Eso es lo que hemos hecho en los últimos años. Si nos dejan hacer esto, vamos a seguir trabajando ¿No le y vamos a pediría colaborar con el país. al próximo gobierno, sea el que sea, que cuidara a los ricos? Mire, yo creo que los ricos se cuidan solos, no es necesario que los cuiden. ¿Quiénes necesitan que los cuiden? Evidentemente que son los que tienen menos aquellos que requieren que los cuiden. Eso es la verdad. Ahora, dentro de los que tienen menos, aunque los trabajadores organizados tengan un poder, naturalmente no se puede comparar los ingresos de un trabajador con los ingresos de un empresario. Usted, Tampoco se puede comparar el riesgo, y eso que de alguna manera tiene que quedar muy claro. naturalmente, es distinto el riesgo. Pero usted está en contra de reformas a la legislación laboral. ¿Usted piensa que es malo que haya una huelga que le dé realmente fuerza al trabajador de manera que pueda equiparar la fuerza que tiene el empresario con su capital? Yo creo que aquí se ha locurado mucho sobre el tema de la legislación laboral y mucho se habla de que es mala, que aquí, que allá. No, pero que específicamente el tema de la negociación colectiva, pero de la huelga. la verdad es que esta legislación laboral permitió una cosa que no la habría permitido una legislación con grandes rigidez. Permitió que en un periodo de crisis profunda, desde el año 82 al año 89, en Chile se han sido capaces los empresarios de crear 1.350.000 puestos de trabajo. Eso me interesa mucho que lo aclaremos, porque yo leí en estrategia